Vamos a iniciar la última sesión de este encuentro sobre desarrollo y cultura en Cartagena de Indias en lo atinente a la reunión de expertos. Me acompañan en la mesa, a mi izquierda, el profesor Jesús Prieto de Pedro y a mi derecha, el profesor Jorge Nieves Oviedo, quienes van a hablar en el panel correspondiente a políticas públicas culturales para el desarrollo. Bien, pero lo que me importa señalar es que estamos describiendo campos. Esta mañana hemos visto otras ciencias sociales, ya ha aparecido también la economía, en estos momentos aparece el derecho, que coinciden en que están trabajando en su ámbito de aplicación y también desde la perspectiva teórica con la cultura como objeto. Y esto es un fenómeno bastante novedoso, no que las ciencias sociales se ocupen de la cultura, sino que tantas ciencias sociales se ocupen de la cultura. Este es uno de los fenómenos, a mi juicio, más llamativos en la evolución de las ciencias sociales en los últimos años. Otra cosa que me parece fundamental es que crucemos nuestros discursos, que crucemos nuestros conocimientos teóricos, porque la ciencia de nuestro tiempo se caracteriza por ser una ciencia muy dominada por el especialismo como, pues eso, la tunnel vision, ¿no? La visión limitada, la visión cerrada. Y además esas visiones especializadas al final se acaban haciendo muy soberbias, se creen que tienen la explicación y que tienen la razón última y profunda de todo. Hay una soberbia científica. Yo creo que tenemos que relativizar nuestras posiciones, ser más humildes, ver la complementariedad que podemos tener unos con otros, ¿no? Porque la cultura plantea hoy una parte muy importante de los retos, de los mayores retos que tienen las sociedades humanas para saber organizar el buen vivir. La legislación tiende a ser vista como un instrumento de las políticas culturales, y con esto ya empiezo a entrar en el tema. Esto es verdad. Pues digo que el derecho es un sistema que puede ayudar a la interpretación de lo social y de lo político. Es decir, no solo es un instrumento. Y en ese sentido yo creo personalmente, es la línea de trabajo que yo propugno, creo que hay que mantener un enfoque más activo de lo que puede aportar el derecho en este debate. La política cultural, que es el otro concepto que aparece en el título, es la base del desarrollo cultural moderno. Yo creo que en lo que tiene que ver con la cultura, pues podríamos establecer dos etapas claras. Es la etapa en la que los hombres simplemente vivían de la cultura que naturalmente generaban y se difundía a través de ciertos mecanismos sociales, pero en ningún caso mecanismos organizados, ideados, mecanismos institucionalizados y públicos. Esa sería una etapa, y luego estaría pues la etapa que estamos viviendo hoy, que es de surgimiento bastante reciente, en la que la cultura se transmite de forma institucionalizada, es decir, que la cultura deja de ser un fenómeno natural y la cultura pues es objeto de acciones públicas a través de las instituciones. Hay un nivel más profundo de análisis en este concepto de cultura, tanto en el cultivo de la tierra, en el sentido originario de cultivo de la tierra, como en el sentido de cultivo del espíritu. Y es que lo que transmite esta palabra cultura y lo que transmite la idea de cultivo es que el hombre no es un ser pasivo que recibe los frutos de la naturaleza o que recibe los frutos de la cultura, sino cultivo significa que hay una acción programada, que hay una acción positiva, que hay una acción de gobierno, de dominio de la naturaleza y de la cultura. Es la ilustración que pone el énfasis en la razón, en el desarrollo personal del individuo, quien crea las condiciones también para que los poderes públicos traten de responder a esa llamada al gobierno, al impulso de la vida cultural. Y eso pues se irá concretando a lo largo del siglo XIX, visto ya en clave politológica y jurídica, pues en los diferentes modelos o fórmulas de Estado, el Estado de Derecho, el Estado democrático, el Estado social, y yo añado una cuarta fórmula en un nuevo concepto, que es el concepto de Estado de cultura. Es un concepto que no está tan presente en los
los manuales de derecho constitucional o en los manuales de teoría del Estado, pero que no por ello está ausente tampoco. Además es un concepto antiguo, es un concepto que viene de la filosofía, es Fichte, en 1804, quien utiliza por primera vez no en un sentido jurídico. Creo que es el estado de cultura, pues el estado que no deja de ser democrático, de derecho y social, que además enfatiza el compromiso de los poderes públicos para el desarrollo de la vida cultural. La cultura, hemos llegado al convencimiento de que es un factor de humanización, es un factor de perfeccionamiento en el desarrollo humano, en la dimensión individual y en la dimensión social. La cultura es portadora de valores. Y los valores de los que es portadora la cultura, como puede ser la diversidad y el pluralismo, como es la libertad, etcétera, etcétera, son valores frágiles y muy sensibles. Y si no hay protecciones públicas, esos valores acaban dañados. En este marco, el derecho cultural es el instrumento que precisa y fija los objetivos de las políticas culturales. Las garantías de la libertad, el progreso y el impulso, el fomento de la cultura, la preservación de los intereses generales que se producen en ese campo. Y esto me parece que es muy importante. Poder tener por primera vez en la historia un enfoque global e integrado de lo jurídico en relación con la cultura. Y en este sentido, bueno, pues en primer lugar querría señalar que este campo del derecho a la cultura necesita mucha investigación, mucha reflexión teórica. Y desde luego hay algo que a mí me preocupa personalmente, que es el concepto de derechos culturales. Hay una situación un tanto extraña, enrarecida, porque en los ámbitos no jurídicos este concepto se utiliza con absoluta profusión y como un concepto sin ningún tipo de dificultad, y en cambio en los ámbitos jurídicos es un concepto difícil, es un concepto poco trabajado todavía. Y sin embargo, desde el punto de vista jurídico, aquí hace falta una construcción técnica que no se ha hecho. Desarrollar los derechos culturales como derechos universales, y eso exige pues un esfuerzo teórico que está por hacer. Haría falta que todas esas ideas acerca del desarrollo y la vinculación con la cultura, y la cultura como un elemento del desarrollo, como un factor del desarrollo, se empezaran a reflejar en los textos jurídicos y principalmente en los textos constitucionales. Habría que plantearse la cultura como dimensión del desarrollo, de un desarrollo cultural, y también proclamar la idea de un desarrollo cultural armonioso, y la cultura tradicional como fuente de sostenibilidad. Creo que urge vincular la idea de sostenibilidad, si entendemos que la sostenibilidad en buena medida descansa en soluciones tradicionales que tienen las propias sociedades para afrontar la manera de estar en el mundo y de relacionarse con la naturaleza y de explotar los recursos naturales, no dañina para esos recursos, pues yo creo que eso, si lo consideramos que es cultura, en estos momentos yo reivindicaría que en el concepto de patrimonio cultural, en el patrimonio bibliográfico, documental, etcétera, que acuñemos un concepto que sea patrimonio de la sostenibilidad y que empecemos a articular las soluciones que tienen nuestras sociedades, que son patrimonio cultural, y que eso, por un lado, se registre, que quede ahí fijado para que no se pierda, y que por otro lado se tenga como elemento de referencia para políticas medioambientales, para otro tipo de políticas. No podemos separar el desarrollo de la cooperación en la perspectiva internacional, en la perspectiva que supera a los estados. Pues lanzábamos esta idea, la cooperación en valores. Esto me parece que es una manera de confirmar todo este proceso conceptual sobre la idea de desarrollo y de cooperación. Es un nuevo concepto que permite expresar de forma genérica el sentido del nuevo desarrollo, la nueva cooperación.